Bueno, el síndrome de fatiga quirúrgica, en primer lugar, es un síndrome relativamente común, solo que en ocasiones es subestimado por el cirujano. Este se debe a la atención mental constante requeridas y al mismo tiempo a la ejecución de actividades psicomotoras específicas continuas que son ejecutadas durante un procedimiento quirúrgico. Esto es en general para todos los procedimientos quirúrgicos, sean procedimientos laparoscópicos o sean procedimientos abiertos. Tiene dos componentes en su manifestación clínica. Por un lado está el componente musculoesquelético, a través de una reducción de la destreza psicomotora. Por otro lado está el componente mental, que es una distorsión del juicio clínico quirúrgico del cirujano. ¿Cuáles son las potenciales repercusiones de este síndrome? En primer lugar, puede comprometer la seguridad del paciente. En segundo lugar, los desenlaces quirúrgicos pueden ser subóptimos. Y en tercer lugar, y no menos importante, la salud del cirujano también se puede ver mermada, sobre todo a largo plazo. Aunque las manifestaciones completas del síndrome se ven después de 4 horas, es muy común que el disconfort, que representa el síntoma más común del síndrome de fatiga quirúrgica, se presente incluso después de varios minutos de haber empezado un procedimiento quirúrgico. Nosotros hablamos de disconfort como esta sensación de fatiga o de entumecimiento o incluso de dolor franco que se produce en un grupo muscular que se encuentra en trabajo continuo durante la ejecución de un procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son estos grupos musculares que están en riesgo? De acuerdo a las publicaciones, vemos que en la región cervical, sobre todo la región cervical posterior, representa una de las más comúnmente afectadas. También la región dorsal, sobre todo la región lumbar, los hombros, la región posterior de los hombros y obviamente la mano, pero la muñeca. Y esto incluye también los dedos, las falanges. En el 2017 se publicó un trabajo en JAMA Surgery en donde se muestra una comparación entre la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos entre cirujanos y trabajadores de la construcción de alto riesgo. Y se llegó a identificar que la mayoría de los síntomas prevalecen incluso por encima de los trabajadores de la construcción en cirujanos, como se puede ver en estos porcentajes. En el estudio concluyen que no hay diferencia para la especialidad o la técnica, es decir, todas las especialidades quirúrgicas se ven afectadas por esta situación. De ahí entonces que vino una primera propuesta para que se atendiera este síndrome a través de principios ergonómicos aplicados. Sin embargo, vamos a ver que la ergonomía no es el único factor que debemos considerar para atenuar esta situación. Ahora, ¿cuál es el impacto de este disconfort a largo plazo? En este estudio publicado se encontró que hasta el 87% de los cirujanos que efectúan de forma regular, en este caso procedimientos de mínima invasión, van a manifestar en algún momento dolor musculoesquelético. Esto en agudo, pero si lo vemos a largo plazo, la prevalencia de enfermedades degenerativas a nivel cervical, lumbar y a nivel de los hombros también se encuentra incrementada derivado de la manifestación aguda de estas molestias musculoesqueléticas. En esta imagen nosotros podemos identificar primero que el desempeño quirúrgico por edad aparece sobre todo en la edad de 45 a 49 años de edad. ¿Por qué es importante considerar la edad en el desempeño quirúrgico y cuál es su relación con esto del disconfort y con esto de los procesos degenerativos? Porque nosotros vemos que conforme avanzamos como cirujanos en edad, alcanzamos un pico de desempeño quirúrgico. Y si en ese pico nosotros nos encontramos en el grupo de cirujanos que manifiesta disconfort, esto hace que mientras mayor sea el disconfort, es más fácil que nosotros tengamos que retirarnos
tempranamente de nuestra actividad quirúrgica comparado con aquellos cirujanos que no manifiestan este disconfort. De ahí su importancia a largo plazo. ¿Por qué es importante en realidad la ergonomía y todos los otros factores que además de la ergonomía intervienen en esto? Si nosotros vemos acá, obviamente los sitios de dolor, como lo vimos anteriormente, están plenamente identificados y los diferentes estudios apuntan a los mismos sitios. Sin embargo, cuando nosotros identificamos las causas de este disconfort, si bien la más común está relacionada con la posición y los movimientos que están en relación directa con principios ergonómicos que sigue o no el cirujano, hay otros factores que también intervienen y que no están relacionados necesariamente con la ergonomía como tal. Por ejemplo, el tiempo que duran los cirujanos parados ejecutando un procedimiento, el tiempo que dura el procedimiento, la pérdida de la postura y algunos otros como por ejemplo la tensión. La tensión general, no nada más la tensión mental, aunque la tensión mental afecta directamente al componente mental del síndrome. Esto significa que la ergonomía, si bien debe de tomarse en cuenta para modificar algunos factores, el resto de los factores no necesariamente se ven impactados por la ergonomía como tal. De ahí entonces que nosotros diseñamos esta intervención denominada EVIE3 como un acrónimo por los componentes o los factores que modifica. EVIE3 está diseñada específicamente para el síndrome de fatiga quirúrgica laparoscópica, es decir, cuando efectuamos procedimientos laparoscópicos. Y está enfocada en la prevención, pero también está enfocada en mitigar este síndrome cuando se presenta, porque si bien es cierto que los principios aplicados, sobre todo los ergonómicos, funcionan para prevenirlo, es importante considerar que la prevención solamente se da por un tiempo determinado y tarde o temprano, aunque se sigan los principios ergonómicos, de todos modos se va a presentar el disconfort como parte de este síndrome. Entonces, la gran importancia de esta intervención es que cuando ya está presente el disconfort, esta intervención también busca mitigarlo. Los tres factores principales que modifica y de donde toma su nombre es precisamente uno, el principios de ergonomía. El segundo factor es el de la percepción del disconfort. Esta percepción que el cirujano tiene en sí mismo de cómo y cuándo se presenta este disconfort durante la ejecución de un procedimiento laparoscópico. Y finalmente es hacer una pausa para aplicar un conjunto de estiramientos musculares para relajar el grupo muscular que está trabajando y entonces retomar nuevamente la actividad laparoscópica, el procedimiento quirúrgico como tal. De ahí entonces que esta intervención tiene tres componentes principales. El primero de ellos, que sí tiene que ver con la ergonomía, es la postura quirúrgica óptima que está determinada por diferentes factores. El segundo de ellos es el diseño y al mismo tiempo el uso de instrumentos y dispositivos, donde también aplica principios ergonómicos, pero no son únicamente estos principios los que rigen un adecuado diseño y uso de estos materiales. Y finalmente tenemos esta percepción del disconfort, la aplicación de una micropausa en la ejecución quirúrgica y la aplicación finalmente de un estiramiento. Antes de abordar, vemos aquí cuáles son algunos errores ergonómicos comunes que se producen. Nosotros tenemos dos tipos de posiciones cuando ejecutamos un procedimiento laparoscópico. La posición de abordaje, que idealmente pues tiene que mantener una postura y no perder la postura, porque a veces empezamos bien en la posición de abordaje, pero sobre todo cuando el abordaje se torna difícil, nosotros vamos perdiendo nuestra posición óptima. La segunda posición es la posición de trabajo laparoscópico, es decir, la posición del procedimiento como tal. El error consiste justamente en adoptar estas posiciones forzadas y se ha dicho que
estas se presentan hasta el 95% de las cirugías. Lo que pasa es que nosotros empezamos con una posición óptima, pero conforme pasa el tiempo y incrementa la dificultad del procedimiento, se va perdiendo y entonces tendemos a adoptar estas posiciones forzadas. A lo mejor las posiciones forzadas no son continuas, pero es muy probable que en ciertos momentos de la ejecución quirúrgica nosotros tengamos que adoptar estas posiciones forzadas de forma inconsciente. Retomando nuestra intervención, la primera de ellas, el primer componente, hablaba de la postura óptima del cirujano. La postura óptima está determinada primero por la posición de la pantalla. La posición de la pantalla determina el ángulo visual y el estrés visual. Esto tiene que ver con la altura y la distancia del monitor o la pantalla, que tiene que ser de entre 90 y 120 centímetros a partir de los ojos del cirujano. También tiene que haber una flexión del cuello no mayor a 25 grados. Entonces, altura y distancia del monitor junto con el ángulo cervical es lo que determinan que se mantenga un ángulo visual de 0 a 15 grados constante. Hay una parte importante en esto. Durante la ejecución del zoom y la velocidad de ajuste de la cámara por quien está manipulándola, también impacta en el estrés visual. Se sabe que los movimientos bruscos de quien maneja la cámara hace que nosotros tengamos que ajustar, digamos, el enfoque en la retina, y que esto, si es continuo y si se ve el efecto a largo plazo y tiene sí tiene un incremento sobre el estrés visual, y también también deteriora de alguna forma la visión del cirujano. La postura óptima también se ve afectada por la posición del paciente. La posición del paciente obviamente depende de la posición de la mesa quirúrgica. ¿Cuál es la posición ideal? Bueno, como vemos aquí, la mesa quirúrgica debe de estar entre un 70 y un 80% con respecto a la posición del codo del cirujano. Aquí en esta imagen se ve claramente el sitio que debe ocupar. ¿Por qué utilizamos este porcentaje? Este porcentaje lo utilizamos porque normalmente la altura de la mesa es lo que determina el ángulo del codo. Cuando el ángulo del codo es óptimo, es decir, está entre 90 y 120, nos permite un desempeño quirúrgico cómodo. Este desempeño quirúrgico tiene que ver también con la carga de trabajo que se esté ejecutando durante el procedimiento. Si el trabajo es de precisión y no es pesado, con una distancia de 5 centímetros, digamos, entre la posición de la cama y la posición del ángulo y la posición del codo del cirujano, es suficiente para mantener una ejecución, digamos, cómoda. Pero cuando la ejecución es de un trabajo pesado, ahí la distancia que existe se tiene que incrementar hasta 10 centímetros. Es decir, la distancia se tiene que hacer mayor hasta 80% con respecto al codo para poder ejecutar de forma más cómoda este trabajo pesado. En otras palabras, la posición que guarda la mesa con respecto al codo del cirujano es dinámica, dependiendo de la carga de trabajo que se esté ejecutando, y no siempre dejar al paciente y a la mesa en la misma posición durante todo el procedimiento quirúrgico. Ahora, hay un indicador de que la posición óptima se está manteniendo o se ha perdido a lo largo del desempeño quirúrgico, y tiene que ver con los hombros. Los hombros en la posición óptima están ligeramente retrovertidos en un ángulo de entre 15 a 30 grados. Este ángulo se ve mejor acá. Si ustedes observan, la posición del hombro determina en gran medida la posición y el ángulo, por lo tanto, del codo y también de la muñeca y de la mano. Por eso, cuando nosotros queremos identificar si la posición
que adoptamos se ha perdido, ha dejado de ser óptima y se volvió forzada, tenemos que prestar atención a nuestros hombros. Cuando la posición se vuelve forzada, los hombros se elevan o se hacen en anteroversión, perdiendo la posición original. También con respecto a la postura, vemos que la posición de los trócares determina en gran medida esta postura óptima. Como sabemos, el ángulo de azimut, que es el ángulo que se encuentra entre la visual, entre la cámara y la pinza de trabajo, debe de ser de 30 grados entre ellas. Y el ángulo que queda entre una pinza de trabajo y otra pinza de trabajo con respecto al órgano blanco de trabajo es de 60 grados. Esto obviamente aplica para la posición entre los trócares, como lo vemos aquí. Pero también la posición que se mantiene con respecto a lo que está adentro de la cavidad y lo que está afuera de la cavidad también resulta importante. La relación de la longitud interna con respecto a la externa debe de ser de 1 a 1. Es decir, si una pinza mide alrededor de 37-40 centímetros de largo, pues 18 pueden estar afuera y los otros 18 pues deben de estar adentro de la cavidad. El segundo componente tiene que ver con el diseño y el uso de instrumentos y de dispositivos. Obviamente el diseño ergonómico acá claramente se puede ver cómo hace la diferencia. Cuando el instrumento no es ergonómico, obliga a una posición forzada de la muñeca. Cuando el ángulo máximo de la muñeca debería decir máximo de 15 grados. Acá en esta imagen vemos cómo ese ángulo se respeta cuando se utiliza un instrumento que sí tiene un diseño ergonómico. Sin embargo, esto no es lo único. También tiene que ver con el uso correcto. Cuando nosotros manipulamos una pinza, la introducción parcial del pulgar no debe de ser total como en esta imagen, porque las cargas de trabajo que se aplican sobre el dorso del pulgar y sobre la región palmar del pulgar son demasiadas. Lo que tenemos que hacer es entonces introducir parcialmente el pulgar, no completamente, o definitivamente no introducirlo. Y entonces el apoyo máximo de trabajo se realiza no es sobre el pulgar, sino en la región palmar. Y eso atenúa el dolor en la muñeca, en el pulgar y sobre todo en el músculo abductor largo del pulgar. Esto también se ve sobre las falanges que manipulan, digamos, el otro aro de la pinza que está en trabajo. Entonces, acá en esta imagen nosotros vemos cómo solamente se introducen dos dedos. Aunque, si ustedes se fijan, este dedo podría sacarse para manipular el seguro cuando la pinza tiene la cremallera y entonces queremos abrirla o cerrarla. Y el dedo índice se deja acá para girar la punta del instrumento. Otro elemento importante en el diseño y uso de instrumentos es el pedal. El pedal siempre tiene que estar alineado con el pie dominante. A veces el pedal está en una posición lateral o en una posición oblicua, aunque lo ideal es que esté justamente a un paso enfrente de la posición que tienen los pies del cirujano. También es importante considerar que estos principios aplican para todo el equipo quirúrgico y no nada más por el cirujano. Esto es importante porque nosotros vemos que idealmente debería haber un monitor para el cirujano y debería haber un monitor para el ayudante. Sin embargo, sucede muchas veces que en la realidad solamente tenemos una sola pantalla y a veces sucede que el ayudante se cruza en la visual del cirujano. Entonces, en esos casos lo que hacemos es que le damos un banco al ayudante para que se siente y entonces no interfiera con la visual del cirujano que tiene enfrente a la pantalla. Este último componente de la intervención habla sobre la percepción del disconfort y en qué momento se aplica la micropausa. En un estímulo normal, digamos,
como vemos aquí en esta imagen, nosotros vemos que el estímulo doloroso, conforme va aumentando de intensidad, incrementa la intensidad del dolor, obvio. Pero acá lo que nosotros buscamos es que en cuanto se despierta el estímulo por la intensidad, esto detona la percepción del dolor por una intensidad creciente. En este momento en el que se percibe es cuando, digamos, es ideal aplicar la micropausa. Lo que hace la micropausa es que permite que se relajen los músculos que están en carga de trabajo, de tal forma que permite nuevamente regresar al cero y otra vez volver a ejecutar el procedimiento sin desarrollar una curva natural de la intensidad del dolor. Ahora, no nada más la micropausa funciona para disminuir o atenuar o mitigar el disconfort. Los estiramientos tienen la función de que permiten recuperar la relajación muscular y con ello abatir el disconfort de una forma mucho más rápida y efectiva. Los estiramientos propuestos son 3, dependiendo del grupo muscular que esté trabajando. Acá vamos a ver algunos ejemplos por grupo muscular, pero en general, independientemente del grupo muscular al que se estén aplicando los estiramientos, es decir, hombros, región cervical en este caso la mano y la muñeca, los estiramientos tienen que ir enfocados en donde se está percibiendo el disconfort. Aunque se pueden aplicar todos los ejercicios, nosotros hemos creado esta intervención pensando justamente en los sitios en los que, digamos, se esté percibiendo primero el disconfort. Entonces, como dice aquí, son 3 estiramientos de mínimo 15 segundos cada uno, aunque idealmente es llevarlos hasta 20 segundos. En este caso vemos como la aplicación de los ejercicios de estiramiento en este caso es cuando el disconfort se aprecia en la mano, incluyendo el pulgar y los dedos y la muñeca. Entonces hay una extensión de la región del dorso de la mano y al mismo tiempo hay una abducción del pulgar con este movimiento. Entonces mantener esta posición en 3 momentos, en 3 estiramientos durante al menos 15 segundos es lo que hace que se relajen de forma más efectiva estos grupos musculares. Ahora, vemos también el grupo de los cervicales posteriores que se relajan con la aplicación de estos movimientos. El movimiento es hacia atrás o hacia adelante y se mantiene adelante 15 segundos y luego se hace hacia atrás y se hacen 15 segundos, repetido por 3 veces. Lo mismo aplica para los músculos de la región cervical lateral posterior y los hombros, como es el esternocleido. Aquí vemos como los movimientos de estiramiento son hacia el lado contralateral del músculo que estamos tratando de relajar. Primero hacia un lado y luego hacia otro lado con el mismo principio. Ahora, el deltoides y el pectoral mayor, si bien no son zonas que comúnmente presenten disconfort, cuando se realiza un trabajo o un desempeño quirúrgico muy intenso o muy prolongado, sí alcanzamos a identificar disconfort en estas lesiones. ¿Por qué hago la diferencia? Porque si ustedes se fijan, en los primeros 2 ejercicios de acá, estos se pueden aplicar sin necesidad de hacer otra cosa más que detenerse un momento en la ejecución del procedimiento y aplicarlos. Pero si vemos los ejercicios que están presentes acá abajo, pues y nosotros vemos la necesidad pues de que para no contaminarnos tenemos que, digamos, en esta micropausa, pues quitarnos los guantes y la bata, aplicar estos estiramientos, volver a lavarnos y entonces volver a ejecutar el procedimiento. Si realmente no es una cosa que sea tan cómoda como los ejercicios anteriores, en algunos casos si el síndrome es extenuante y el disconfort llega a ser muy intenso, nosotros creemos que es importante que conozcamos estos estiramientos porque en algún momento dado sí puede ser necesario aplicarlos
digamos, en el grado máximo del disconfort y del síndrome de fatiga quirúrgica. Pues bueno, para terminar, podríamos decir entonces que la intervención EDI3 sí previene y mitiga el disconfort asociado con el componente musculoesquelético del síndrome de fatiga quirúrgica en la laparoscopía. En segundo lugar, que esta intervención puede aplicarse en cualquier contexto quirúrgico, dada su simpleza. Y finalmente, que su aplicación involucra no solo la ergonomía en cuestión de posiciones y movimientos, sino que hay algunos otros factores asociados con esto y que todos en su conjunto deben de mantenerse constantes a lo largo de todo el procedimiento, de tal forma que cuando se pierdan deben de ser corregidos para entonces mitigar de forma efectiva este síndrome.